Caso
Buenos días, activamos cámara, por favor. Ok, iniciamos a tomar asistencia. Patti, Presente. Stephanie, Presente. David, David. Presente. Ok, gracias. Valeria, Presente. Emma, Presente. Dani, Presente. Jos, Garduño, Jocelyn, Fernanda. ¿Alguien sabe algo de su compañera? ¿Algún aviso, Víctor? ¿No? No, profesora. ¿No? Ok, gracias. Isaac. ¿Tampoco de Isaac? ¿Alguien sabe algo? No. No, tampoco. Ok. Vic, Presente. Dul, Presente. Gamaliel, Presente. Lisette. Lisette Pérez Velázquez. Cantor Calderón y Pérez Velázquez, activan cámara, por favor, porque no las veo y tampoco me contestan, entonces empiezo a dudar. Chicas. No, no están. Bueno. Dani Ramírez. Presente. Gracias, Dani. Viviana. Presente. Dani. Presente. Dani. Paulo Edgardo. Presente. Alejandra Telpalo. Presente. Roberto. Presente. Ok. ¿Ya está por acá Lisette o no? ¿Alguien sabe algo de su compañera? Porque como que a veces está y a veces no. No sé si sea por problemas o algo así. ¿No les ha avisado nada? No, nada. Qué raro. Ok, y también esta niña. ¿Y Cantor Calderón también es güey? No sé, ¿verdad? No sabe por qué. Bueno. Ok, ahorita voy a terminar de ver más información para el diseño del instrumento de recolección de información, sobre todo desde el punto de vista de lo que tiene que considerar el encuestador, en este caso ustedes como investigadores, y la parte de lo que las características de los principales instrumentos de recolección de información que ustedes más han compartido en la investigación, que pueden ser observación y entrevista y cuestionario, que son los que creo que la mayoría del grupo va a utilizar en su investigación. Entonces, me voy a centrar en esta información ahorita para que ustedes puedan pues mejorar su instrumento si es que ya lo entregaron y complementar los que todavía no lo entregan, si es que les falta algo, entonces para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Después de yo hablar esta parte complementaria y teórica del instrumento de recolección de información, los voy a mandar igual que ayer, igual que el lunes a su sala para que trabajen ya sea en pareja o de forma individual en su instrumento, por favor, ¿sale? Y cualquier cosa, ya saben, me preguntan, ya sea ahorita en la parte teórica o bien durante la realización de su instrumento, ¿ok? ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Bueno,
Estefanía, ¿está teniendo problemas con la conexión o algo así? Sí, se me fue la luz, pero ya. Pero ya regresó, qué felicidad. ¿Usted, señorita Pérez? Sí, se me fue la luz. Ah, también, ok, bueno. Bueno, entonces, vamos a continuar, nada más déjenme les saco foto a su lista. Ok. Les comparto pantalla de la información que les estoy comentando para que por favor, cualquier duda. Cuando ustedes aplican cualquier instrumento, sea cualitativo o cuantitativo, tienen que ser muy neutrales, ¿sí? Por ejemplo, neutral me refiero a que eviten tener algún tipo de emoción con la persona o a las personas a las que les van a aplicar el cuestionario o la entrevista. A veces, por ejemplo, les toca entrevistar a personas que no les caen muy bien o no coinciden con su forma de pensar. Entonces, puede esa emocionalidad influir en las respuestas que obtengan de esas personas. Entonces, sean completamente neutros. Eso justamente es ser objetivo también, para que la información que recaben sea muy útil y sea enriquecedora a su tema y a sus objetivos y problema de investigación. No pueden entrar en un tema de discusión con su cuestionado o su entrevistado cuando se lo apliquen el instrumento, ¿sí? O sea, lo que les contesten o lo que les respondan, eso se lo quedan, ¿sí? O sea, no se trata de entablar aquí una charla, un debate entre lo que les respondan o lo que ustedes piensen, ¿sale? Entonces, nada más dedíquense o abóquense a recibir sus respuestas o a codificarlas y listo, ¿sale? Hay que mantenerse muy ecuánimes o tranquilos ante cualquier duda que tengan sus entrevistados o sus encuestados. ¿Por qué? Porque a veces, pues hay personas, sabemos personas que tenemos que, o nos tienen que repetir las cosas o necesitamos preguntar para estar seguros de lo que están preguntando. A veces esto desespera, puede desesperar al investigador, entonces ni modo, son gajes del oficio cuando investigamos el tener que repetir, ¿no? Así de, no, es que lo que queremos preguntarle es esto, sin manipular la respuesta, ¿sí? Nada más se trata de aclararles cualquier duda que tengan sobre el instrumento, ¿ok? Hay que mantener un ritmo, ¿no? Con la aplicación del instrumento. ¿A qué se refiere esto? O sea, si ustedes tienen una actitud de, me contesta este cuestionario, ¿no? Así de, no, pues sí, ¿no? Qué padre. O la actitud durante la entrevista es más bien de aburrimiento, perdón, o que lo tienen que hacer porque es una actividad de la escuelita, se nota, ¿eh? O sea, no porque no vayan a entrar en una discusión con su cuestionado o su entrevistado, significa que estén como palos, ¿no? O sea, como robots, así nada más recibiendo la información. No, no, no. O sea, se trata de establecer una conexión humana, porque si no, pues mejor contraten robots y que se los apliquen tipo vending. No, no, no. O sea, el chiste es que generar esa confianza en su cuestionado y en su entrevistado para que les respondan lo que ustedes quieren preguntarles. ¿Sale? Eso es el ritmo, ¿ok? Por eso aquí la invitación a que el volumen de su voz, yo sé que a lo mejor algunos no son así de, por lo menos en la clase, no noto que sean muy así de, ay, sí, qué padre, ¿no? Y hablar diferentes volúmenes de voz y todo. A lo mejor en su caso con los amigos sí son otro tema, pero de lo que yo observo aquí, hay muchos que con dificultad abren la boca, ¿no? Pues sí, presente. O les pregunto algo, esa monotonía en el tono de voz no es recomendable que la utilicen cuando aplican un instrumento, ¿sí? Porque el tono de voz comunica, no solamente las palabras. Entonces, abran la boca, manejen diferentes volúmenes. No es gritar, no, ni estar echando relajo, no. Pero sí un tono de voz amable, un tono de voz que genere confianza, que se entienda. Cuando casi no abrimos la boca o hablamos muy quedito, no se entiende, ¿eh? O sea, hay que generar una diferente dicción, se llama, ¿sí? Para que el ritmo, repito, del contacto con su entrevistado o su cuestionado sea de lo más fluido posible, ¿sí?
dar explicaciones mínimas pero suficientes, ¿sí? ¿Qué es esto? Que cuando, por ejemplo, sobre todo les pregunten alguna duda de una pregunta o de alguna opción de respuesta, nada más se limiten a explicarles lo que les preguntan. Porque luego, otro aspecto que se da en la aplicación de instrumentos es que se ponen a platicarles, ¿no? Y su vida, y le sacan otros aspectos que ni al caso con lo que ellos quieren saber. Entonces, solamente limítense a responder cualquier duda, ¿sí? Deben mantenerse estándares en lo posible con todos, es decir, a veces, por ejemplo, cuando se apoya a un investigador en personas para que apliquen el instrumento, pueden ser hombres o mujeres. Entonces, se puede dar la situación de que si es un hombre el que le aplica el cuestionario a una mujer, por ejemplo, y la chica está linda, guapa o algo así, empiezan los temas de que no, con ellos, justamente con las mujeres se tardan más, ¿no? Y les explican con más detalle y todo. Y con los hombres, rápido y a lo que van. No debe de haber diferenciación. Para ustedes como investigadores, tan es importante una mujer como un hombre. Tan es importante un fisioterapeuta como un médico especialista en terapia intensiva. Es lo mismo, porque a ustedes lo que les interesa no es la persona, es la información que les pueda dar esa persona para su investigación. Eso es lo importante. Entonces, todos son iguales e igualmente importantes, ¿ok? No hay que ser discriminatorios, eso también. Yo creo que con ustedes, las generaciones de hoy en día, no pasa, ¿no? Porque está ahorita sobre todo muy, muy demarcada la parte de inclusión. Pero bueno, en otras épocas sí se daba eso de que, no, si son por ejemplo adultos mayores, no, porque seguro se van a tardar los años, ¿no? O no me van a entender, o no, mejor no, me da pena, mejor no, mejor solamente con niños porque los muchachos me intimidan, o sea, cosas así, eso es discriminatorio. Entonces, solamente limítense a aplicarles a las personas que ustedes obviamente entren en su muestra, porque son sus objetos de estudio, entonces es importante que los consideren, ¿sale? Todo el tiempo apóyense en lo que ustedes quieren saber, ¿sale? Deben mantenerse, bueno, aparte deben cuidar su presentación personal, de preferencia estar uniformados, además de que eso los respalda por representar a una universidad, en este caso UNIPRE. Además, eso les da profesionalismo a la hora de aplicar el instrumento. Si se van así de casual, se me fue el nombre específico, pero de civil, por decirlo así, no significa que no les van a responder, pero cuando les expliquen ustedes la razón de por qué van a aplicar la entrevista o por qué van a aplicar el cuestionario, o que el tema es que están haciendo una investigación de tesis y todo, a veces el cómo se ven influye mucho en las respuestas, o simplemente influye en que les acepten o no responder el cuestionario o la entrevista, ¿sale? Entonces, sí, de preferencia, si no van a usar el uniforme, formales lo más que se pueda, no de traje y corbata, pero sí presentables, o sea, evitan escotes, las niñas, minifaldas, los chicos eviten prendas manchadas o que se vean viejas o desfajados, despeinados, no, todo eso comunica, es imagen, ¿sale? Y por supuesto influye mucho en las respuestas de sus entrevistados o encuestados, ¿sale? Y también deben escuchar, o sea, como este está muy relacionado con la parte de no interrumpir, ¿no? A su entrevistado o a su cuestionado. O por ejemplo, algo bien común también cuando uno aplica este tipo de instrumentos es que el entrevistado te está diciendo algo que quiere decir y no se acuerda de la palabra y tú llegas y lo interrumpes, ¿no? Y dices, sí, o sea, le complementas, digamos, la frase. Eso es una falta de educación. Aparte de que es una falta de educación por protocolo comunicacional, no se debe hacer aquí en las entrevistas y cuestionarios. ¿Por qué? Porque ahí están influyendo en la respuesta. Entonces, a lo mejor eso que ustedes le completaron no era lo que quería decir, pero ya lo sesgaron, ¿no? Así, no, sí, pues sí, eso. No. Déjenlo que piense o déjenla que complete su frase o su respuesta de acuerdo a lo que él o ella está pensando responder, ¿sale? Esos son aspectos importantes durante la aplicación tanto de un cuestionario como de una entrevista. Algunos puntos de estos que acabo de hablar aplican más para la entrevista que para el cuestionario, porque el cuestionario finalmente les entregan el formato escrito o digital y ellos lo responden, ¿no? Pero la forma de aplicar el cuestionario tendrá que tomar estos puntos, ¿no? Porque aquí la recomendación es que lo hagan personalmente, que no nada más lo suban a una plataforma y que ahí lo entren a la liga y lo contesten, porque ustedes no están verificando que realmente lo contestó quien lo quiere, que
quien ustedes quieren que lo contesten. A lo mejor lo contestó el primo, el amigo, la novia, el novio, y no, estas personas no son sus sujetos de estudio en su investigación. Entonces, aunque sea cuestionario escrito, ustedes estén seguros, estén de preferencia presentes mientras contestan el cuestionario. Y cuando es una entrevista, pues ahí tiene que estar, ¿sí? A lo mejor de forma vía Zoom, vía alguna otra plataforma, pero de preferencia estar cara a cara con la persona que van a entrevistar, ¿sale? Recuerden que si tienen alguna duda, levantan la mano aquí en Zoom y les doy la palabra o abren el micrófono, ¿vale? Esto ya lo platicamos, lo de confiabilidad y validez, nada más lo voy a resumir. Acuérdense que confiabilidad es que la idea de cada reactivo o cada pregunta, tanto en entrevista como en cuestionario o cualquier otro instrumento, signifiquen lo mismo para las personas que les van a contestar, ¿sí? ¿Para qué? Para que las respuestas sean lo más similares posibles, ¿sí? O sea, no que sean idénticas, porque si no ahí estaría mal, evidentemente, ¿no? No todos pensamos igual, pero sí entender lo mismo, ¿no? Si son preguntas más bien las respuestas a las preguntas son muy extremas, son muy ilógicas, quiere decir que carece de confiabilidad su instrumento y lo tienen que diseñar otra vez y lo tienen que aplicar otra vez. Entonces, chequen que las preguntas, acuérdense, se entiendan de la misma forma para sus sujetos de estudio, ¿sí? Y validez significa que el instrumento mida lo que está diseñado para medir, ¿sí? Entonces, no les pueden responder situaciones que no tienen nada que ver con el tema de investigación ni con la pregunta que están estableciendo. Si sucede eso, si les contestan algo que ni al caso, significa que es inválido ese instrumento. Y hay que checar si el que entendió mal fue el entrevistado o el cuestionado, o ustedes fueron los que diseñaron mal la pregunta, ¿sale? Puede ser los dos errores. Si resulta que la pregunta está mal diseñada, tienen que volver a hacerla, ¿sí? Si resulta que más bien fue el entrevistado o el cuestionado el que no entendió y por eso contestó mal, entonces habrá que volverle a reiterar, aclarar qué es lo que queríamos preguntarle para que ahora sí lo responda bien, o de plano, anular las respuestas de esa persona porque está sesgando la investigación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nos pasamos ahora a las técnicas de investigación, de información. Ya saben que cuando el enfoque es cuantitativo, la técnica más ocupada es cuestionario, ¿sale? Pero cuando el enfoque es cualitativo, de acuerdo a lo que me han venido entregando y hemos venido platicando en el curso, puede ser observación, entrevista, ¿sí? Grupos focales y otras historia de vida, por ejemplo, también puede ser, ¿no? Entonces, voy a ver los que más ustedes me han compartido que les interesa aplicar en cualitativo, ¿sí? La observación, les decía, es utilizada en enfoques cualitativos. Las técnicas de observación según Schmuck, citado en el libro de Kabulich, las técnicas son más útiles para cuando los investigadores están buscando revisar o encontrar algún comportamiento, expresiones, sentimientos o emociones, ¿sale? Con quien ustedes están interactuando o a quienes ustedes les interesa investigar. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que en su investigación ustedes lo que desean saber principalmente es cómo se comportan los pacientes una vez que se sujetan a una fisioterapia en especial, cómo se comportan después de esta fisioterapia, a diferencia de antes de sujetarse a esa fisioterapia, ¿no? Pero se están preocupando en la investigación por el comportamiento. No están interesados en saber cuántos pacientes se recuperaron si se aplica tal o cual fisioterapia, porque si fuera ese el caso, no sería cualitativo, sería ¿qué? Cuantitativo, ¿sale? Entonces, este tipo de situaciones más subjetivas, de comportamientos, de emociones, de estilos de aplicación de tal o cual fisioterapia, etcétera, son para enfoques cualitativos de investigación, ¿sale? Y una de las estrategias de recolección de información es la observación. Entonces, ¿qué tipos de observación hay? Está la observación no participante y la observación participante, ¿sí? Ale, ¿me ayudas a leer, por favor, la no participante?
Sí. Es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. El observador no participa en la vida social del grupo que se observa, sino que participa como observador. Ok, entonces, aquí, Ale, ¿qué entendió de este tipo de observación? Que el investigador no se tiene como que involucrar en el grupo al que se va a estudiar, sino solamente se tiene que enfocar en observar como el comportamiento, las actitudes que toma. Pero entonces aquí surgiría una duda, ¿no? O sea, ¿cómo no involucrarse, pero se necesita observar? ¿Sí están de acuerdo? Es así medio capcioso, ¿no? O sea, ¿cómo voy a observarlos sin involucrarme? Ah, bueno, pues ahí la clave de este tipo de observación es que el que observen o a los que observen no les digan ni se den cuenta que los están observando, porque si no se sesga, ¿sí? Entonces, nada más acuérdense, cuando ustedes, por ejemplo, sienten o les avisan que los van a estar observando mientras hacen tal o cual cosa, se sienten incómodos de alguna forma, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, este tipo de observación se sugiere para cuando nuestros sujetos de estudio, por ejemplo, pueden tender así a eso, a sentirse incómodos. Por ejemplo, los niños, si les dices, vamos a estar grabando en una cámara, no, bueno, es un relajo. O se ponen a jugar, o a ver a la cámara, o a saludarla, o cosas así. Entonces ahí, ¿qué pasa? Están sesgando el comportamiento, ¿sí? Entonces, también bajo ciertas circunstancias, los adultos, también si les dices que están siendo observados, también igual se empiezan a incomodar, a actuar diferente. Entonces, cuando ustedes consideren que sus sujetos de estudio pueden incomodarse por por estar siendo observados, mejor apliquen esta de observación no participante y ni siquiera les digan que van a estarlos observando, ¿no? Por ejemplo, este tipo de observación se aplica mucho en mercadotecnia cuando hacemos mystery shopper. O sea, cuando va un comprador misterioso de alguna marca y obviamente pues no está uniformado ni nada, pero representa a una empresa. Entonces se confunde con los consumidores, con los clientes de una tienda, por ejemplo, y tú no sabes que en realidad es representante de la empresa o de la marca, pero está actuando como si fuera un comprador usual o normal, y entonces los que están ahí con él, conviviendo, no se incomodan porque pues es una persona X, ¿no? Pero está observándolos. En realidad los está observando, ¿sale? Esa es una observación, es un tipo de observación. Y la observación participante, Dul, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí. Para obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde dentro. Investiga de forma consciente y sistemática. Gracias. Entonces aquí sí no hay de otra más que avisarles y decirles, a ver, primero, obviamente, para que la observación sea lo más natural posible, les explican, ¿no? Les dicen, a ver, bien, el objetivo de esta investigación es entender cómo los fisioterapeutas se comportan cuando empiezan a trabajar en las clínicas una vez que egresan de las licenciaturas. Entonces, licenciado, licenciada, nada más vamos a estar aquí en lo que ustedes están con sus pacientes, sin incomodarlos, obviamente, para que veamos cómo se comportan, qué tipo de preguntas les hacen a sus pacientes, cómo interactúan con ellos y todo, ¿sale? ¿Está de acuerdo? No, pues que sí. Ah, perfecto. ¿No? Entonces, ya sí, obviamente sí se van a sentir raros, porque pues a nadie nos encanta que nos estén viendo, pero bajo la información más bien que ustedes les van a dar para calmarlos, para prepararlos para este tipo de observación. Aparte, si ustedes les comentan que lo que van a observar no es nada personal y vamos a estar viendo si su uniforme está limpio, si vienen peinados, no, eso no. Nada más se van a limitar a observar su interacción con el paciente, nada más. Entonces, de esta forma, las personas observadas como que se relajan, ¿no? Si no, ok, pues nada más se va a fijar en lo que le digo al paciente y ya, no se va a fijar en que tengo acné o que no me pinte la boca, o sea, perfecto. ¿Sí me explicó? Entonces, esta es una observación de tipo participante, ¿ok? Esa es una forma que ustedes cualitativos pueden utilizar para recolectar información, ¿ok? Bueno, estas son algunas ventajas, desventajas. Las ventajas, voy a decir las más importantes. Hay mayor
naturalidad o espontaneidad por parte del grupo al que se va a observar, porque en cuanto a lo no participante, porque no sienten que lo están observando, esa es la principal. ¿Sí? Si no sabemos que nos observan, no hay problema. Ajá. Las desventajas es que no hay esa colaboración que puede haber en la participante, ¿no? O el observador se puede, el observador puede volverse poco importante en este proceso, ¿no? O como el observador no sabe que lo estamos observando, el observador dice, pues al cabo que cualquier cosa que ponga está bien. Y aquí es cuando no hay compromiso, ¿no? Por parte del observador, ¿ok? La participante, las ventajas es que hay una actitud por parte del observado hacia la investigación y se puede solucionar duda o cualquier aclaración con el observado porque como sabe que está siendo observado, pues cualquier duda que tengamos, los investigadores le podemos preguntar, ¿no? La desventaja es que puede haber ahí comportamientos que estén manipulados, o sea, que sean subjetivos, porque como saben que están siendo observados, pueden comportarse diferente, ¿no? Entonces ahí puede estar un poquito la manipulación de información, pero si ustedes complementan esta técnica con alguna otra, para que la información por ejemplo, con la entrevista, entonces ahí ya validan la naturalidad de las observaciones participantes, ¿sale? Entonces, bueno, esto ya lo vi. ¿Cuándo utilizar la observación, por ejemplo, participante? ¿Sí? Señorita Cantor Calderón, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí. Resulta útil en estudios exploratorios y descriptivos. Cuando se sabe poco del fenómeno a estudiar, ayuda al investigador a sentir cómo están organizadas y espérame tantito, se lo hago más chiquito porque está muy... Ahí está. Y priorizar priorizadas. las cosas, cómo se interrelaciona la gente y cuáles son los parámetros culturales. Los que siguen de la otra columna, por favor. Ayuda al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura y de esa manera a facilitar el proceso de investigación. Otorga al investigador una mejor comprensión de lo que se está ocurriendo en la cultura y da credibilidad a las interpretaciones que hace de la observación. Y a veces es la única forma de recoger los datos correctos para lo que se está estudiando. Gracias. Entonces, por ejemplo, en su investigación, señorita, ¿qué propusieron para recolectar información? ¿Qué instrumento propusieron? Realizamos una encuesta. ¿Encuesta? ¿Qué enfoque de investigación maneja en su investigación? ¿Quali o cuanti? Quali. Quali. Ok, entonces sería entrevista, ¿no? De hecho, ya me lo mandaron. ¿No se acuerda que ya me lo mandaron? Sí. Ah, entonces, si va a ser su entrevista, o encuesta tipo entrevista, usted con lo que planteen en sus preguntas, y ahí le puede ayudar su pareja, que es la señorita Pérez, ¿utilizarían para complementar la información que recaben de su entrevista un método de observación participante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, sí lo utilizaríamos. Sí, piénsenle chicos, porque aquí lo que quiero invitar a todos a que reflexionen, específicamente a sus compañeras que ya enviaron su actividad, es el cómo, más bien, complementarían una entrevista con observación participante, que sería bastante rico, ¿no? Muy, muy enriquecedor para la investigación, porque no solamente se van a quedar con las respuestas que les den sus entrevistados, sino que además van a corroborar lo que les digan observándolos. ¿Sí? Pero también en la forma está el resultado, porque obviamente no le van a decir, bueno, gracias, ya nos respondió en la entrevista, ahora mañana lo vamos a visitar para observar cómo se comporta en bla, 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 ¿no?
No, ahí cuidado. Por eso en las observaciones que algunos de sus compañeros les hice que ya entregaron la tarea, es que en la introducción, ¿sí?, de su instrumento, o sea cuestionario, entrevista, bla, 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 tienen que influir en la aceptación y participación de su sujeto de estudio. Si ustedes nada más llegan y a leer el objetivo de investigación o el tema de investigación, pues de entrada, quién sabe si la persona a la que entrevisten o a la que cuestionen entienda, ¿no? O sea, ok, sí, yo sí soy fisioterapeuta y sé de qué me habla cuando me dice carbonoterapia o hidroterapia y todo, pero ¿y qué al caso con estas preguntas que me va a hacer, no? O sea, eso es muy diferente a que lleguen y buenos días, somos estudiantes de la licenciatura en fisioterapia en la Universidad de UNIPRE y estamos realizando el protocolo de investigación, el cual el tema principal es tal, ¿no? Y en donde se desea saber, ajá. Por lo cual lo invitamos o la invitamos a contestar las siguientes preguntas brevemente para que podamos resolver lo que deseamos conocer en la investigación. ¿Está de acuerdo? De antemano, muchas gracias por su participación. Ah, cómo no, con mucho gusto, ¿no? Porque estoy hablando con la forma, ¿no? La forma en la que me están explicando, la razón de por qué esta investigación, de en qué consiste, de quiénes son ustedes, de Eso va en la introducción o en la contextualización de una entrevista o de un cuestionario. En el cuestionario de forma escrita, para que lo lea el que lo va a contestar, y en la entrevista, los que van a aplicar la entrevista, lo lean o se lo expliquen al entrevistado, y seguramente, ¿no? Si en este caso las señoritas Pérez Velázquez y Cantor Calderón le dicen, y además, si usted también nos lo autoriza, queremos observarlo en una situación natural de trabajo, porque nos interesa saber cuál es el proceso de tratamiento que da el paciente con esta patología, porque eso es lo que estamos investigando, ¿no? Entonces ahí ya también van a complementar la entrevista con la observación. A eso me refería. No sé si me estoy dando a entender, señorita Cantor. Sí. ¿Sí? Pero esa es una, nada más observación, más bien una sugerencia que yo le estoy proporcionando a sus compañeras. Evidentemente, si ellos nada más quieren limitarse a aplicar su entrevista, está bien. Acuérdense que ustedes son los dueños de su investigación. Ustedes deciden qué se hace y qué no se hace. Yo estoy aquí nada más para orientarlos en lo que la estructura metodológica de la investigación, en este caso la parte de diseño de instrumento, ¿sí? Pero ustedes, de acuerdo a sus tiempos, sus recursos, sus disposiciones, ¿no? Porque a lo mejor no son muy de estar observando a la gente porque tienen más cosas que hacer o no sé. Ah, perfecto. Entonces, con la entrevista será suficiente. Pero lo que sí tienen que checar muy bien es que sea congruente con el tema, con los objetivos, con el problema, con el enfoque. Por eso le pregunté a su compañera, ¿qué enfoque va a llevar? ¿Cuál o cuánti? Para que decidan si es el cuestionario o si es de entrevista. ¿Sí? ¿Ok? Todo eso es lo que tienen que checar. Ok, entonces, muchas gracias, señorita. Algunos pasos antes de que ustedes decidan aplicar observaciones, que identifiquen muy claramente, o lo que llamamos en metodología de investigación, operacionalmente lo que van a observar o a quiénes van a observar. A lo mejor lo que van a observar es cómo manejan los aparatos de fisioterapia X, lo que ustedes saben, como expertos en esta área. A lo mejor hay unos aparatos que son más complejos de manejar que otros. Entonces, lo que van a observar es cómo los maneja un fisioterapeuta recién que entra a trabajar a un fisioterapeuta que lleva 10 años trabajando en esa clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están observando no una persona, sino el manejo de cierto aparato por una persona. ¿Sí me explicó? O sea, son diferentes. Esto lo estoy aclarando porque no solamente se observa a las personas, se puede observar cosas también. ¿De acuerdo a qué? A su tema, objetivos, problema de investigación. Siempre, acuérdense, perdón, a lo mejor sueno repetitiva, pero es lo que siempre tenemos que tener en cuenta para hacer cualquier parte de la investigación. En este caso, el instrumento de recolección de información. ¿Sí? Otra cosa a tomar en cuenta en la observación es a quiénes, si son personas, o a qué es lo que se va a observar, ¿sí? Y también los medios de observación, o sea, los recursos con los que cuentan, celular, cámara,
yo creo que son los más ocupados, ¿no? O va a ser así manual para que mientras observan estén escribiendo lo que observan. O sea, este tipo de formas o de medios que van a utilizar, ¿sí? Determinar en dónde, eso es bien importante, ¿sí? No es lo mismo observar en el lugar de trabajo que mientras están comiendo o en algún otro lugar más relajado, no lo sé, ¿sí? Y seleccionar cómo se recopilará e interpretará la información, ¿ok? Aquí es importante sobre todo porque a lo mejor si los que trabajan en parejas, uno observa y el otro interpreta, nada más estén seguros de que lo que recaben corresponde a lo que interpretan, porque luego se dividen las tareas, ¿no? Tú observas y luego nada más me mandas tus observaciones y yo nada más lo junto. Eso no es interpretar, ¿eh? Bajo observación, no. Lo oportuno es que los dos o la persona que esté observando lo enfoco más, enfatizo más en los trabajos en equipo porque sí es importante que mientras esté observando, la persona que esté interpretando esté seguro que lo que se está observando es lo que estoy interpretando, ¿no? O sea, y aparte estoy quedando clara o claro en que quien me está ayudando a observar observe lo mismo que yo estoy interpretando. Si lo dividen, aguas, ¿eh? Como les puede salir bien, pero generalmente sale mal. Entonces, mi sugerencia es que las dos o los dos vayan a observar si es que van a observar, ¿sale? Porque a lo mejor lo que observa uno no lo cacha el otro, o al revés. Entonces, más bien, si van los dos, complementan la información que recaben, ¿sí? Es sugerencia, pero como ustedes deciden. ¿Ok? La entrevista, que es otro instrumento que muchos prefieren en estas investigaciones, también es cualitativa. Aquí la entrevista pues va a permitir que ustedes recopilen información específicamente de su tema. Es más como una conversación, más que una guía como la tipo observación o el cuestionario. Antes de continuar con la entrevista, nada más les quiero hacer una aclaración. En observación, ¿sí? Existe también observación estructurada y semiestructurada o no estructurada. También hay esos tres tipos de observación, igual que pueden ser participantes o no participantes, ¿sí? La observación estructurada es la que lleva una guía escrita en donde van a escribir ustedes qué característica o qué aspecto van a observar, pero lo escriben para que no se les olvide y nada más vayan como que dándole checklist, ¿no? A esto ya lo observé y se observó esto, ¿no? Lo que sigue, ok, me toca el punto 2, esto ya lo observé y se observó esto, ¿no? Esa se llama observación estructurada, que también puede ser participante o no participante, acuérdense, ¿sí? La semiestructurada es que solamente escriban lo que ustedes, 2 o 3 puntos en general que quieran observar, no tan específicamente todos los aspectos que quieran observar. Nada más 2 o 3 puntos para que se acuerden de lo que van a observar y ya. Esa es la semiestructurada. Y la no estructurada es la que se hace abierta, ¿no? Si llegan y lo que vean, pero no se están guiando con ningún punto. ¿Sale? Mi sugerencia es que o hacen estructurada o semiestructurada para que sea más breve, obviamente, y que la información que recaben esté más ordenada, porque si nada más se van a la aventura, así nada más de observar y lo que cache, a veces se olvida lo que observamos. Entonces, mejor lleven su guía de qué es lo principal que van a observar o lo más general y ya, ¿sale? Esa es una aclaración de observación, ¿ok? Entonces, continúo. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, una pregunta súper rápido. Ajá. Por ejemplo, yo en mi instrumento de estudio, que también es un cuestionario, no sabía que se podía combinar. Entonces, por ejemplo, yo pongo al final de mis preguntas, observaciones, y pongo lo que pongo, pongo lo que observo, o tengo que poner algunas palabras para poderme guiar. O más bien para que si alguien lo ve, se pueda guiar. A ver, tú eres Cuanti, ¿no? No, ¿cuál? Quali también, ¿Cuál? ok. O sea, ¿qué instrumento vas a complementar con observación? Mi entrevista. Ok. Entonces, a ver si te entendí. Tu duda es que si mientras aplicas la entrevista estés observando y luego lo combines con la interpretación de la entrevista. No, o sea, ya está que hice mis preguntas y Ajá. hasta abajo Ajá. está mi parte de observaciones. ¿Tengo que poner todo lo que observo en forma de redacción o tengo que poner
yo, qué bien esta parte, qué bien aquella parte que yo estoy viendo. Ok, pues como te acomodas más para al final de haber aplicado todas tus entrevistas, puedas codificarlo de forma más ordenada, ¿sí? Yo, nada más aquí, no confundan, porque una cosa es que además de las preguntas de la entrevista pongan un apartado de observaciones, así como algo que no esté en la pregunta, pero que ustedes hayan cachado durante la entrevista. Eso es una cosa. Y otra es que además de la entrevista, apliquen observación como instrumento de recolección de información, ¿eh? No es lo mismo, ¿sí? O sea, el proceso de observación como instrumento, o lo hacen, como les digo, estructurado, semiestructurado o no estructurado, pero ya es como tal una técnica adicional a la entrevista. ¿Sale? ¿Sí, Víctor? ¿Ok? Sí, gracias. ¿Sí? De nada. Muy bien, bueno, continuamos entonces. Cuando aplicamos, les digo, la entrevista, también hay varios tipos de entrevista. Las más ocupadas en cualitativos puede ser no estructurada, o sea, que lleguen como plática de café, ¿no? Con el entrevistado. Buenos días, buenas tardes, pues como quedamos. Aquí algo también importante, si pueden ustedes agendar o primero planear, ¿no? Así como que acordar una fecha, un horario, un lugar, antes de aplicar la entrevista, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, porque así, en la entrevista, como es cualitativa, si llegan así de improviso, así, por ejemplo, que lleguen con la doctora Erika, ¿no? Doctora, queremos hacer una entrevista porque estamos haciendo nuestra... Para empezar, no saben si la doctora está ocupada, si está en juntas, si está en clases, si está qué, ¿no? Entonces, mejor prevengan, platíquenlo con sus entrevistados posibles y acuerden un lugar, un día específico para que lleguen y tengan todo el tiempo del mundo o el tiempo que ellos les concedan para aplicar su entrevista, ¿sale? Entonces, cuando sea entrevista no estructurada, les decía que no tienen las preguntas escritas o no se las van a leer como tal al entrevistado, sino nada más van a preguntarle aleatoriamente así de, no, pues es que fíjese que mi tema es, por ejemplo, a ver, además de, espérame, Vic, déjame ver quién más es cualitativo de su, a ver, Emita, usted también ya entregó su tareita, a ver, usted es cualitativa, ¿no? Junto con su compañera Viridiana, ¿cierto o no? Sí, pero espontánea. Ah, perdón, es con Tania, discúlpame, sí. Dani Garduño es la que está conviviendo. Usted va a aplicar entrevistas, según lo que me acuerdo, ¿sí o no? Sí. Ok. Entonces, fíjense, Emita y su compañera ya tienen sus preguntas, pero ellos ya las escribieron. Esa entrevista es estructurada, ¿sale? ¿Qué tal, Emita? Y que te ayude también tu compañera. ¿Qué tal si no tengan esas preguntas, pero ya decidieron aplicar entrevista? ¿Cómo llegarían con la persona a la que van a entrevistar? Sin tener las preguntas ya escritas. ¿Eh? Haz de cuenta que no las hicieron, todavía no las escriben, pero ya es el momento de hacer la entrevista. ¿Cómo empezarían la entrevista? Bueno, nosotros iniciaríamos pues presentándonos, presentando tal cual nuestro tema de investigación o mejor dicho, presentando la parte de la justificación de manera hablada. De no, pues nosotros vamos a hacer esto por esto y aquello y solicitamos su ayuda debido a y ya. Después de eso, vamos como iniciando con algunas preguntas como introductorias que nos sirvan dentro de nuestro tema. Por ejemplo, nosotros son las estrías un punto a seguir y le podemos iniciar con una pregunta de pues si tiene o conoce a alguien que tenga pues la parte de las estrías y ya si nos responde que sí, podemos irnos como metiendo más al tema de las estrías, de que si es mujer, podemos iniciar de pues de que si ha tenido algún embarazo, algún problema hormonal o algo por el estilo. Y si es hombre, podemos hablar de deshidratación, de cambios también en su estructura anatómica como sobrepeso o que haya enflacado después o cosas por el estilo. Adelgazado, licenciada. Perdón, cierto. No, flaca, pues ¿qué pasó? Esto, por ejemplo, que ahorita le observé a Emma, eso lo comentó la doctora Erika en alguna exposición. Ahí les doy el tip nada más para que eso lo consideren cuando expongan. El tema de la formalidad o profesionalidad que ustedes utilicen tanto en exposición de protocolo como en el contacto con sus pacientes o con sus personas a entrevistar o a cuestionar es muy importante.
¿De qué depende? O sea, por ejemplo, ahorita yo observé, no sé, no me acuerdo si van a ser pacientes o personas no fisioterapeutas, me refiero, o van a ser fisioterapeutas a los que va a someterse la investigación, no recuerdo. Pero suponiendo, Emita, que ustedes, sus entrevistados van a ser personas, pues, comunes, ¿no? Sin ser profesionales en fisioterapia, está bien que sean un tanto, no todos coloquial, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de que dijo enflacar. ¿Qué pasó? Estoy con una licenciada en fisioterapia. Sí, está recién egresada, pero ya es fisioterapeuta. Entonces, me imagino que tienen tecnicismos propios de su licenciatura y propios del tema que están investigando. Entonces, no por querer ser claros con la persona que están entrevistando, rayen en lo informal, ¿cómo decirlo? Coloquial, porque ahí le restan importancia a su investigación, además de que les pueden responder otra cosa que entiendan estas personas. Entonces, además, ahorita ya Emita agregó eso de la justificación y todo, porque eso se lo puse en las observaciones, pero al principio nada más teníamos lo que es el tema y el objetivo de investigación, ¿sí? Entonces, es igual en la introducción, tendrán ustedes que acercarse a la persona, sea una persona civil, voy a poder decirle civil, o sea, que no sea profesionista en terapia o en alguna otra área, o hacer la forma de acercarse y de hablar con un fisioterapeuta, porque, por ejemplo, yo no quiero ver que llegue, por ejemplo, con la maestra Sandy, ¿no? Que es fisioterapeuta de profesión y además quién sabe cuántos cursos tiene y diplomados de fisioterapia, y que llegue y imita y le diga así, no, pues es que vamos a aplicarle una entrevista acerca de bla, bla, o sea, que sea todo bien de la justificación y demás, y que de repente se le salga a enflacar, ¿no? Pues la maestra Sandy dice, a ver, licenciada, ¿cómo le explico? ¿O a qué se refiere? O cosas así. Entonces, fíjense bien a quién van a entrevistar o fíjense bien a quién van a cuestionar, si es cuestionario, ¿sale? Para que no por ser demasiado claros rayen en lo informal o no por ser demasiado profesionales rayen en la confusión de tecnicismos tampoco, ¿sí? Entonces, aquí sí yo los invito a probar, ¿no? Por eso justamente se acuerdan que la clase pasada les decía, lo mejor es que hagan pruebas, ¿no? O sea, que vayan así, prueba y error, con personas que no vayan a ser las que realmente les vayan a contestar, sino a lo mejor probar con algún conocido, con algún maestro que le tenga mucha confianza de fisioterapia. Oiga, maestro, fíjese que preparé esta entrevista. ¿La entiende? ¿O usted qué le cambiaría? ¿No? Y entonces ya con ese tipo de observaciones también de otras personas, igual no necesariamente tiene que ser metodólogos, o sea, pueden ser especialistas en su especialidad, valga la redundancia, porque esa forma, otra forma de pensar, le pueden ustedes agregar y mejorar sus instrumentos, sea cuestionario o sea entrevista, ¿sí? Entonces, otra cosa, cuando apliquen un cuestionario y también cuando apliquen la entrevista, muéstrense seguros, ¿sí, chicos? Si ustedes se muestran exagerando el esteísmo, ¿no? Si es que eso denota inseguridad y denota que o no saben lo que están haciendo o está mal lo que están haciendo. Entonces, otra sugerencia para la exposición, chicos. Si van cuando expongan, ensayen antes de la exposición. O sea, así como tipo teatrito, ¿no? En su casa, así de, hagan de cuenta que ya están en la exposición, la forma en que hablan, el volumen, porque todo eso se les revisa, ¿sale? Y generalmente en todo eso también les hacen observaciones los invitados o las invitadas. Entonces, practiquen igual cuando se acerquen a entrevistar a alguien, mire, soy licenciada o estoy terminando la licenciatura en fisioterapia y entonces estamos haciendo esta investigación como protocolo de tesis, en donde el tema de investigación es esto y esto y esto, ¿no? Queremos ver si nos hace favor de contestar esta entrevista, no sé si tenga tiempo o que usted nos indique cuándo podemos platicar. Es diferente de si empiezan con nervios y a trabarse y a confundir palabras y bla, 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 ¿sale? Porque ahí no todas las personas tienen paciencia como, no, mejor otro día, discúlpame, pero estoy ocupada. Velas. ¿Sale? Entonces, relajados, no pasa nada, no les van a pegar, no les van a... lo peor que les pueden decir es no. Y entonces se van a otra. ¿Sale? Pero todo eso es dominio de contenidos. ¿Sí? ¿Alguna duda, señorita? No, ninguna.
¿no? Ok. También, Tani, que estás con Emita, si alguna tiene duda, cualquiera de las dos me puede preguntar, ¿eh? O sea, no nada más porque le pregunte a una, me pueden preguntar, o sea, y más si están en parejas, pues me imagino que es para que estén en equipo, ¿sale? Cualquier cosa pueden preguntarme sin problema. Ok, entonces, ahorita los voy a mandar a su sala para que empiecen a corregir o a mejorar su instrumento, por favor. No sé si me expliqué bien en la parte de introducción del instrumento. No sé si me di a entender claramente en cómo armar la primera parte del instrumento. La parte introductoria, con sus preguntas introductorias o contextualizadoras, las preguntas centrales y las preguntas de cierre. ¿Sí? Cardoño Ceballo, por favor, activa cámara. Ceballos, ¿verdad? Ya le estoy cambiando el nombre. ¿Dudas? A ver, señorita, por cierto, ya que anda por aquí, ¿qué entendió de lo que he explicado de observación, de entrevista, de la parte introductoria? ¿Qué entendió, Dani Garduño? A lo mejor para verificar que estamos en el mismo canal, porque luego les pregunto que entendieron, me dicen que sí, pero ya cuando les pregunto a lo mejor es otra cosa que la que se entendió, entonces mejor prefiero asegurarme que sí entendimos lo mismo. Entonces, ¿qué entendió usted, señorita Daniela? Ay, ya se fue. ¿Sí funciona su micro y su cámara o tiene broncas, chicas? Más bien tú, Dani. Roberto, ¿qué entendió usted de la parte introductoria de un instrumento? No está activo su micrófono, ¿eh? Una disculpa. No se preocupe. Pues de lo que entendí, pues es cómo tenemos que presentar el trabajo, el objetivo de la investigación, en general, pues más o menos cómo tenemos que presentar el trabajo, el formato y eso. Dije. Dame un ejemplo en su investigación. De hecho, usted va a trabajar individualmente. ¿Cómo empezaría? Para empezar, primero dígame, ¿es enfoque quali o quanti el que va a manejar en su investigación? Quali. Quali, perfecto. Entonces, ¿qué instrumento va a utilizar de recolección de información? ¿Observación? ¿Entrevista? Bueno, ahorita mismo tengo pensado entrevista, pero en base a lo que lo que dijo, me quedé pensando. De hecho, todavía no lo mando porque tenía la duda. Entonces, creo que lo voy a modificar. Por eso, pero entonces ahorita con lo que hemos visto y tanto el lunes como ahorita, ¿por cuál se decide más o cuál cree que es más conveniente? Para lo que quiere saber, no para lo que cree usted que es más fácil, abusados. O sea, más bien, para elegir el instrumento correcto, igual, por eso lo repito tanto. Primero, váyanse a su tema, qué es lo que va a hablar su investigación, qué es lo que quieren saber, qué son sus objetivos de investigación, y qué es lo que van a resolver una vez que ya hayan recolectado la información. Entonces, con base en esos aspectos que le estoy diciendo, ¿qué le conviene más utilizar? Entrevista, observación, grupo focal, también es una técnica muy padre. Bueno, es que, por ejemplo, en base a mi tema, pensé en la entrevista, por el área en la que lo puedo aplicar, pero también pensé en la observación, porque, bueno, mi tema es las lesiones en jugadores amateurs de fútbol. Entonces pensé que con observación también podría darme cuenta qué es lo que ocasiona las lesiones. Pero en la entrevista también había considerado qué tipo de lesiones tienen los jugadores. Ok.
aquí, por ejemplo, fíjense, ese es un muy buen caso de análisis con Roberto, porque no nada más pueden ocupar un solo instrumento, pueden ocupar dos si quieren, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, Roberto, que apliques observación no participante, ¿no? En los jugadores, para que tú, mientras están jugando, sin avisarles, porque si no ya es que se inhiben o hasta se pueden equivocar. Entonces, mientras están jugando, cheques qué tipo de lesiones son las que más ocurren en 2, 3 partidos aleatorios, ¿eh? Nada más te quedes con uno. Yo no, eso no sería representativo. Pero ¿qué tal si cada 2 semanas, durante un mes, o 2 meses, observas a los jugadores y ves qué lesiones son las más frecuentes? Esa es observación, ¿no? Y luego yo aplicaría una entrevista, pero al coach, ¿no? Le decía, mire, oiga, coach, fíjese que estoy haciendo esta investigación, entonces, usted, de acuerdo a lo que obviamente sabe, nota de las lesiones más frecuentes en los jugadores y además cómo se recuperan. ¿Van a fisioterapia o nada más se dejan hasta que se les quite? ¿O van con un médico general? O sea, todo este tipo de preguntas yo se las haría en una entrevista, pero al coach. Entonces ahí tengo los dos instrumentos cualitativos que me van a arrojar muy buena información de acuerdo a lo que quiero saber. ¿Ya viste? ¿Sale? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, este tipo de cuestiones las pueden utilizar, chicos. No nada más se apoyen en una, ocupen dos si quieren. Nada más que hay que diseñarlas correctamente. ¿Sí? ¿Cuántos reactivos? Pues ahí sí depende de hasta qué grado de información quieran que les digan o necesitan ustedes saber para su investigación. ¿Sí? Yo les dije 5 para efectos de la tarea, ¿no? Pero ustedes pueden ser más, pueden ser menos, de acuerdo a lo que ustedes saben de su investigación. Acuérdense que ustedes son los expertos en su investigación. ¿Ok? Bueno, entonces los voy a mandar a su reunión para que trabajen en lo que tengan pendiente de este instrumento. Ah, otra cosa, por favor, cuando se les pida un avance, solamente manden el avance. No manden cosas que se ya pidieron en otro avance. ¿Sí, chicos? Yo, solamente en el caso de que yo les pida concentración de avances, entonces se mandan todos los avances. Pero si no, nada más limítense a enviar la parte de la tarea que se pide. Si es instrumento, instrumento. Si es conclusiones, conclusiones. Si es marco teórico, fue marco teórico. ¿Sí me explicó? En caso de que tengan alguna duda de una sección que ya hayamos entregado y que quieran, ¿sabe qué? Es que hice un pequeño cambio en esta sección. Pues mándeme correo, Miss, y me lo mandan por correo y ya en el correo yo les doy la retroalimentación de la duda que tengan de alguna otra sección que ya entregaron, por ejemplo. ¿Sale? Esto es para efectos de organización de entregas, porque si no luego nos hacemos pelotas en qué están entregando y qué no. ¿Vale? Entonces los mando a su reunión antes de que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo aquí es oro. Se nos va muy rápido. Tun, 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 tun. Vale, se salió esta Vale, ¿verdad? Creo que tiene problemas de conexión. No, sí está. Ya no la veo. ¿Cómo te apellidas, Vale? Ah, ya te vi, Escobar. Ya te vi. Perdón, gracias. Jocelyn, ¿andas por ahí? No, ¿verdad? Creo que no.
Ok, ya acepté la invitación, por favor. Y ahorita entro por si tienen alguna duda. ¿Sale? Sí, gracias. De nada, gracias a ustedes.
Hola, Pati. Hola, Miss. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, corazón. Tú estás solita, ¿verdad, mi amor? Sí, Miss. Muy bien. ¿Tienes alguna duda de lo que hemos visto? Sí, tengo dos. Dime. Bueno, había hecho como una serie de preguntas y lo Ok. intenté con una amiga, pero no me entendió. Entonces siento que a lo mejor puse mal los tecnicismos, no sé. Ujú. Y la segunda es que usted comentó que podíamos conversar con un profesor o algo Sí, así. claro. Ujú, ujú. Entonces mi duda es si podía conversar como por ejemplo con el profesor de danza para que Ajá. dijera qué es común o cómo logra evitar que no les duela la planta del pie, porque se habla del dolor de la planta del pie. Ah, ok. A ver, es que depende pues de todo lo que les dije del tema, el problema, los objetivos. Eh, ¿Quiénes son a las personas que vas a entrevistar? ¿A pacientes, a fisioterapeutas o a expertos en tratamientos fisioterapéuticos tipo tu maestro? No, personas, porque son mis O sea, compañeras de danza, entonces no saben. o sea, pacientes Sí, o posibles pacientes, ¿no? posibles pacientes, digamos. Más bien, ok, hay que empezar por ahí. Ok, posibles pacientes, porque entonces entendería que tu investigación se orienta a saber o qué tipo de lesiones en pie son las más frecuentes o qué tipo de fisioterapias eh, podológicas hay para lesiones más frecuentes o cuáles son los resultados después de aplicar la fisioterapia podológica en pacientes, ¿no? Algo así, porque no me acuerdo de tu investigación, mi amor. Entonces, por eso estoy suponiendo que es eso, alguna de esas cuestiones, ¿cierto o no? Sí, es como ¿Sí? la última, sí. O sea, la de cuáles son los resultados o los efectos de que se aplique una fisioterapia en lesiones de pie. Ujú. Ok, va. Entonces, bien, que tu universo de estudios sean las personas que o ya se lesionaron el pie o que se podrían lesionar, ¿no? Desde mi punto de vista, son las personas que ya se lesionaron y que de alguna forma se trataron, ya sea por fisioterapia o por alguna otra remedio casero. ¿Estás de acuerdo? Entonces, que más bien en todo caso sería aún más delimitativo, más operacional, solamente los que se curaron o más bien se trataron con fisioterapia. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Ok? Ahora, si ese es el caso, tu forma de redactar las preguntas tendrá que ser, sí, ay, es que no quisiera confundirlos, pero clara, no coloquial, no como si hablaras con tus mejores amigas, porque no se puede. Se tiene que notar que eres fisioterapeuta, vaya, en tu entrevista, ¿no? Entonces, pues las preguntas que en este caso se les harían, no llegarías, ¿no? Con estas personas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo del tiempo. Mi nombre es tal, yo estoy estudiando o terminando la licenciatura en fisioterapia, entonces estamos haciendo una investigación de grado, específicamente protocolo de tesis. Entonces, mi investigación habla sobre eso que dijimos ahorita, ¿no? Entonces, deseo saber si usted me autoriza a aplicarle, no le digas aplicar, hacerle una entrevista muy breve, nada más es pues, como una plática sobre cómo usted se ha sentido después de haber acudido a un tratamiento para sus lesiones en pie, ¿no? Ah, pues bien, ok. Ahora, ¿qué tipo de lesión fue la que tuvo en el pie? Ya que te explican, no, pues, ok. Bueno, en ningún momento, fíjate, cómo estoy hablando con la persona. O sea, no lo estoy hablando como si si fuera un fisioterapeuta, porque no me va a entender. Pero estoy hablando claramente, pero tampoco estoy hablándole muy X, ¿no? Así como diciendo, no, pues, ¿qué le pasó en el pie? ¿No? Así, no, pues, ¿qué pasó? O sea, porque ahí le quitas formalidad. No sé si me explico, es como encontrar el punto medio, ¿no? En sí utilizar ciertos tecnicismos, pero solo los tecnicismos que entiendan ellos, porque si no, pues vamos a meternos en problemas, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas serían las primeras, ¿no? Las de introducción, las de aproximación a las principales, porque las principales tendrán que ser, ok, en esa lesión que tuvo del pie o de la planta del pie, ¿cuál fue el tratamiento o de qué forma se mejoró, si es que hubo mejoría, o
qué es lo que realizó, qué es lo que usted hizo al respecto con esta lesión que tuvo, ¿no? Esa sería una principal, porque tiene que ver directamente con la, ¿cómo se llama? Con tu investigación, ¿no? Otra pregunta sería, ok, ya te dijo, haz de cuenta, me dijo, no, pues sí fui al fisioterapeuta. Ah, ok. ¿Qué tipo de tratamiento o cómo trató su lesión? Y ya te va a decir, no, pues meterle el agua del pie en agua calientita, con sales y todo. Ah, ok, muchas gracias. Ahora, después de esa fisioterapia, ¿cómo se sintió? ¿Sí se mejoró? Del 1 al 100%, ¿no? ¿En qué porcentaje usted se mejoró? Sí, no, pues 80. Ah, ok, perfecto. Entonces quiere decir que esa fisioterapia con la que se trató, ¿usted considera que sí funciona o que todavía le falta más proceso de recuperación? Pero fíjate cómo estoy ya manejando la entrevista. ¿Sí me explicó? Sí, Miss. ¿Vale? Entonces, no sé si ya la entregaste o no, no me acuerdo, pero si ya la entregaste, nada más ten mucho cuidado en la parte de introducción, de inicio, porque de ahí depende mucho que sigan contestándote o no. Entonces, si ustedes no justifican bien por qué lo están haciendo y explicando que no va a pasar nada si contestan, porque ese es otro tema cuando les hacen entrevistas y ¿y quién no va a ver? ¿No? ¿O dónde vas a publicar los resultados? Si todo eso lo aseguran de que no pasa nada, es muy fácil que les conteste. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, Pati, o más o menos? No, sí, ya, me quedó más claro. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa que quieras que te aclare, mi amor? No, nada más era eso. Ok, muchas felicidades, Pati, porque vas mejorando mucho, ¿eh? Gracias, profe. Ok, aquí sigo por si hay alguna duda, ¿vale? Sí, gracias. Nada. ¿Qué onda, Vale? Otra vez con broncas de conectividad. Sí, yo dije, ¿qué onda con Vale? ¿Dónde está? A ver, estás con Ale Témpalo, ¿verdad? Sí, Miss, en la sala 4. Ah, espérame, déjame checar. Es que luego aquí los cambian, mi amor, de orden. Mejor busco a dónde está Alejandra para que te meta donde vas, porque que por cierto no la encuentro. Ah, ya la vi, sí, cierto, sí es la sala 4. Tienes toda la razón. Permíteme. Ya, ahora sí, vale, gracias. Sí, gracias, Miss. De nada. Ahora, a ver, voy a ver con... Hola, buenos días. Otra vez, chicas. ¿Me escuchan o...? Es curioso que las dos tengan los mismos problemas de audio y de conectividad. ¿Dudas de la tarea? Es que estamos juntas. Por eso les digo. Justamente, haz de cuenta. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Le podemos compartir pantalla? Sí. A ver, déjeme, le autorizo aquí. Ya. Bueno, teníamos duda porque nos puso en uno de los comentarios. Esta. Nos puso que carece de una sección introductoria o de contextualización para su aplicación. ¿Las dos están en el mismo lugar? Sí. Ah, con razón. Pues todo viene claro a mi mente. Sí. Aquí el punto, chicas, es de que no, ay, estoy hablando como. El punto es específicamente que la parte que ustedes pusieron al principio es muy teórica, ¿no? Hagan de cuenta, me imagino que es entrevista, ¿verdad? Esto que están presentándome. Sí. Ok. Imagínense que ustedes son las que la van a entrevistar y que llegue la persona que las va a entrevistar y les dice, buenos días, Densing y Lincoln 2005, página 643, tomado de Vargas 2012, argumenta que la entrevista es una conversación bla, 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 ¿no? Y luego le digan, se realizó esta entrevista ya que permito, ¿qué van a pensar? Si llega alguien y les dice así. Sí, que se va a perder el interés. Aparte de que va a perder el interés, no va a saber ni qué onda, ¿no? Va a decir, pues qué padre, qué bueno que usted sepa de estos autores, pues yo no sabía, muchas gracias por compartírmelo, pero ¿qué creen? No tengo tiempo. Luego la veo, ¿no? ¿Ya vieron? O sea, cuando yo les solicité en esta tarea que entregaran el instrumento de medición, es literal como si ya lo fueran a aplicar. O sea, ¿qué palabras, qué ideas, qué información van a incluir
para que esa persona o esas personas decidan responderles. ¿Sale? Valdría la pena que, aunque no se lo van a entregar porque es entrevista para que nada más lo contesten, no. Ustedes van a guiar la entrevista, ¿no? Desde buenos días, somos estudiantes de licenciatura en tal, estamos realizando un protocolo de investigación para graduarnos y el tema de esta investigación va a ser sobre tal, ¿no? Porque lo que se quiere saber al respecto de este tema es esto. Y se va a resolver la problemática sobre esto. Ahí ya que traté tema, objetivos y problema. ¿Sale? Y por lo tanto queremos saber si nos puede ayudar o apoyar en la respuesta a las siguientes preguntas. En una entrevista va a ser muy breve y vamos a procurar no quitarle mucho tiempo. No sé si usted nos autorizaría responder a las preguntas que le comentamos. ¿No? Todo eso se pone. ¿Sale? ¿Ok? Y luego ya empezar con las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿usted ha recibido, ¿no?, algún tipo de tratamiento posoperatorio? Ahora, algo bien importante, y también ahorita lo platiqué con una de sus compañeras, ¿a qué tipo de personas lo van a aplicar? ¿Son fisioterapeutas? ¿Son personas en general? ¿Son pacientes que han tenido algún tipo de patología? Si es la patología que están estudiando en la investigación, es que no me acuerdo de su tema. Por eso Sí, perdón, dime qué. Sí, se va a realizar a pacientes que han tenido una patología. Ajá. Pero fíjense, o sea, si desde el principio le mencionaron eso de lo del tema, el problema y el objetivo, sin decir, el problema de investigación es este, el objetivo de investigación es este, el tema, no. Es una entrevista. Por eso ahorita que se los enseño, bueno, se los compartía teóricamente, es tipo platiquita, nada más que una es con las preguntas escritas y otra es con nada más hablando sobre aspectos en general relacionados con el tema. Ustedes sí lo escribieron, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles son los que deben ir integrando en la entrevista, no nada más las puras preguntas y la parte teórica, que eso finalmente ya incluyeron en el marco teórico, quiero pensar. ¿Sí o no? ¿Sale? ¿Qué otra pregunta tienen, chicas? No, nada más. Sí, creo que nada más era eso. ¿Sí? Ahora no sé, incluso se hubiera podido mencionar la persona del equipo de la pareja de investigación que va a realizar la entrevista es Lisette, ¿no? Mientras que Stephanie va a ser la que va a estar anotando o va a estar grabando la entrevista o cosas así. O sea, todo este tipo de detalles tendrían que incluirse en esta delimitación del instrumento. Porque hagan de cuenta que se la van a dar a alguien más para que la aplique y si no son ustedes, pues no la va a poder aplicar, ¿eh? No la va a entender cómo la va a aplicar mal. Por eso tiene que especificarse muy bien todo lo que se va a hacer en el instrumento, además de las preguntas principales, sea una entrevista, un cuestionario, lo que sea. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, esto. Ok, gracias. Gracias. Porfis. Gracias, chicas. Sí. Creo que sí. ¿Qué pasó, chicos? ¿Dudas? Parece que no. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? Ok. Cualquier cosa me pueden llamar, ¿sale? Sí. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Dudas, chicas? Sí, Miss. Es que en nuestra entrevista, bueno, nuestro enfoque es cualitativo. Ok. No sabemos si poner como una breve introducción escrita antes de las preguntas o como va a ser una entrevista, pues eso lo podemos nosotros decir. Bueno, para la tarea sí es importante que yo lo vea, ¿no? Para que entienda si van a acercarse correctamente a su entrevistado o a sus entrevistados, ¿no? Ok. Y si hay alguna corrección, se las haga yo y no tengan problemas a que les digan que sí. De entrada, esta introducción es porque es la forma más fácil en que les digan, pues sí te la contesto, ¿no? Porque si ustedes no les explican bien por qué están haciendo esta investigación, por qué ese tema de investigación, qué es lo que realmente quieren saber en su investigación, qué son los objetivos, cuál problema resolverían o quieren resolver una vez que apliquen el instrumento. O sea, todos esos datos permiten que sus entrevistados les digan, ok, sí, adelante, sin problema, ¿no? Porque es una forma de convencimiento, vaya,
para que me dé a entender más fácilmente, ¿sí? Entonces, Ok, pero yo sí sí. necesito vérselos en su tarea para que digan, no, sabes que a lo mejor yo creo que le podrían agregar esta parte, ¿no? Para que la persona que las lea, ah, pues sí, ¿no? Sí, no, sí, sí, es esto lo que, en esa parte es la invitación a que pongan en la tarea esta parte de introducción. Que es más bien como una justificación, ¿no? De por qué quieren entrevistar a la persona. Ah, ok. ¿Sale? Sí, sí, Y sí. ya, ya después ya van directamente a las preguntas. Nada más que acuérdense que las preguntas también tienen que estar ordenadas como que las primeras más generales para adentrarse en las principales y ya nada más las preguntas de conclusión. Y ya. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, Sí. igual, si les pedí al menos 5, yo pediría pues, las primeras 2 que sean de introducción, ¿no? Las primeras preguntas. Las otras 2 que sean las principales y la última que sea de cierre. Y así está el Ok. cuerpo bien de la entrevista. ¿Vale? Sí, y en la pregunta de cierre, como, ¿qué ejemplo podría ser? Sí, Es que no me acuerdo de su tema. ¿Cuál fue? es del yoga prenatal Ah, el para yoga, la sí es cierto. capital. Ajá. Por ejemplo, una pregunta de la entrevista, como esa entrevista es más flexible, entonces a mí se me ocurre una decir así de, entonces usted, si, bueno, ¿le van a hacer la entrevista a embarazadas o a personas que no están embarazadas, pero que pueda ser una alternativa al yoga? A personas embarazadas. Ok, entonces, una pregunta final, por ejemplo, podría ser, no, y no para que la pongan, ¿eh? O sea, nada más es un ejemplo, Ujú. ¿sale? Entonces, sí, porque luego me ponen en el predicamento, chicas, porque por eso luego me dicen, es que me dijo que estaba bien y resulta que no. Entonces, no es nada más para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, unas que se me ocurre. Entonces, usted sí elegiría el yoga para, durante su embarazo, para mejorar su, no sé, no sé, todo lo que hayan puesto en su investigación, para mejorar su estado de ánimo. Ah, órale. Esa sería una pregunta final, ¿están de acuerdo? Ok, sí. Sí, entonces, Va. bueno, ahorita con lo que dijo se me ocurrió algo así como de, entonces usted recomendaría la técnica para... Ándale, esa podría ser otra de cierre, exacto. Ah, ok. El punto Sí, es de la ya. cierre es justamente eso, cerrar la idea de la entrevista, Ok, ¿no? Así ya, como de mucho más claro. corroboración de que lo que te está diciendo tú es lo que estás entendiendo en la investigación. Para eso Ok. son las preguntas cierre, justamente. Ujú. ¿Sale? Sí, Muy bien, muchas chicas. gracias. Al contrario, gracias a ustedes por preguntar. Cualquier cosa me vuelven a... Bueno, ya no porque se va a acabar la clase, pero si tienen alguna duda antes de subir la tarea, me pueden mandar correo. Ok. ¿Sale? Sí, muchas gracias. De nada, ya los voy a llamar a la principal, nada más para cerrar por FIS. Ok. Hola, hola, hola. Ay, todos los demás sí, hay otra vez, hola. Ya vamos a cerrar la clase, chicos. Nada más permítame tantito, tener a la mano la... Denme un segundito, ¿eh? Es que me llegó un correo medio extraño. Ok, vamos a cerrar la clase por hoy. Perdón por los que no alcancé a preguntarles si tenían dudas, pero ya sea que ya hayan entregado la tarea o que no la hayan entregado y tengan alguna duda, que quieran ustedes aclarar, que les haya surgido, me pueden escribir un correíto, y se los contesto. Obviamente, pues antes de, bueno, en horarios laborales, porfa, porque luego me llegan, no ustedes, afortunadamente a ustedes nunca les pasa eso, pero sí me han tocado correos de a las 3 de la mañana y pues no los puedo contestar porque no me doy cuenta hasta el siguiente día, ¿no? Entonces, mejor en horario laboral, sin problema, ¿sale? Tomando en cuenta que, acuérdense, todo este proceso es perfectible, ¿eh? Entonces, si yo les hago más observaciones ya que hayan entregado la tarea, no se asusten, así va. Todo el tiempo hay que corregirlo, ¿ok? Entonces vamos a terminar por hoy la sesión. No sé si tengan alguna duda antes de terminar. No. ¿No? ¿Todo más o menos? Ok.
Entonces nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Bonito día. Hasta luego.